Hola queridas novias, ¿cómo están? El tema de hoy me entusiasma mucho porque definitivamente estoy segura que has escuchado todo lo que tienes que hacer para la boda, pero no lo que debes de evitar a toda costa hacer en el gran día. Soy Viri Velázquez y si quieres que todo fluya y salga de maravilla el día más importante de tu vida, quédate a tomar nota de estos importantes tips. Paso número 1. Estresarse. Definitivamente sé que este punto va a ser difícil porque hay muchísimos sentimientos y emociones que vas a vivir durante ese día. Pero mi recomendación es que te tomes un té, te mantengas en calma, trates de estar lo más tranquila posible y que solamente te encargues de disfrutar y de vivir este día al máximo. Créeme que se pasa muy rápido. Así es que si de repente te das cuenta que las flores no son del color que tú esperabas, no importa, disfruta la boda. Paso número 2. Querer controlar a los proveedores y todos los detalles. Parte muy importante de la selección de los proveedores es la tranquilidad que ellos te puedan dar. Como siempre se los he dicho, deben de ser muy cautelosas cuando contraten a sus proveedores y además deben de dejar que los expertos hagan su trabajo. Nada de estar llamando de que oigan, ya llegó el pastel, la pista ya está instalada, el DJ ya está, las flores están colocadas. Olvídate. Paso número 3. Hacer tareas de último momento. ¡Ay! He escuchado a novias que el día de la boda están haciendo el acomodo de mesas o están terminando algún recuerdito o van de último momento a comprar las flores o X o Y. Novias, no subestimen el tiempo de la boda. A veces creemos que si nos casamos en la tarde tenemos toda la mañana para hacer actividades, pero ese es un error. El día de la boda no puedes estarte dedicando a hacer tareas de último minuto. Así es que si definitivamente no dio tiempo de hacer algo, ni modo. O lo delegas o simplemente te olvidas de eso porque si no se va a convertir en una piedrita en el zapato y va a ser muy estresante. Paso número 4. Ayunar. Todas queremos lucir radiantes el día de la boda, pero definitivamente ayunar no debe de ser una opción. Mi recomendación es que desayunes algo ligero porque necesitarás nutrientes que te permitan estar al 100 durante todo el evento. Además, no olvides de mantenerte muy hidratada con agua. Paso número 5. Comer cosas que te inflamen. Esto va ligado al punto anterior. Aunque ayunar no es una opción, evidentemente también tienes que ser muy cuidadosa con lo que comes. Todas conocemos nuestro cuerpo y sabemos cuáles son aquellos alimentos que nos inflaman o nos generan algún malestar. Nada de irte a la esquina a comer unos taquitos de canasta. Cuídense. Paso número 6. Ponerte cremas, tratamientos o probar cosas de belleza a último minuto. Novias, les voy a contar una historia de terror que el otro día me enteré. Me estaban platicando que una novia, una noche antes de la boda, decidió ponerse con su mamá unos pepinos en los ojos como para relajarse y convivir y pues hacer algo divertido. Pues resulta que estos pepinos le generaron una pequeña infección en los ojos y todo el día de la boda tuvo los ojos chiquitos, llorosos, con lagañas y bueno, se imaginarán que la novia evidentemente estuvo muy estresada y el maquillaje pues tuvo que cambiar un poco porque los planes se salieron de control. Así es que por favor, cuídense mucho. Nada del día de la boda quererte pintar el cabello o depilarte a la mera hora o ponerte cremas que nunca has probado, extensiones de pestañas o las dichosas cremas que te pones y que a los 2 minutos se te quitan las arrugas. Por favor, nada de estar probando cosas que nunca han probado y que no saben cómo les va a caer a su cuerpo. Paso número 7. Enojarse. El día de la boda solo se vale estar felices. Olvídense de todo, si de repente alguien llega tarde, olvídenlo, no se enojen, porque esto obviamente va a generar estrés con tu pareja y enojarse no valdrá la pena en el gran día. Paso número 8, llegar tarde. Novia, si normalmente el tiempo se te va muy rápido y sueles llegar tarde a las cosas, mi recomendación será que seas muy cautelosa con los tiempos y que planees entre 1 o 2 horas antes todos los pasos a seguir. Es decir, tu maquillaje está planeado a las 10, recórrelo 1 hora para que tengas ese margen y no llegues tarde a la ceremonia. Créeme que puede ser muy perjudicial porque me ha tocado ver que el padre entra a la misa y comienza la misa sin la novia. Porfa, no hagas sufrir al novio. Paso número 9, desvelar.
relajarse. Esto parece evidente, pero créanme que en ocasiones suele ser difícil. A mí me pasó, quería dormirme a las 9, 10 de la noche para estar súper descansada y resulta que me terminé durmiendo a las 3 de la mañana por X o por Y. Que si terminando de acomodar cosas de mi maleta, o platicando con mi mamá, o haciendo cartitas de despedida para mis hermanos, etc. La verdad es que no hay como que puedas tener un sueño reparador para que no amanezcas con los ojos hinchados, que también me pasó, y que no estés cansado durante la boda. Así es que trate de hacer y sacar todos tus pendientes en los últimos días para que un día previo a la boda te vayas a descansar temprano. Y por último, paso número 10, pasarte de copas. Novias, está bien disfrutar, vivir el evento y obviamente vas a estar muy contenta y puede ser que te estés tomando algunas copas, pero please, trata de no pasarte de copas. No vas a querer hacer un show o a lo mejor tener que irte antes del evento porque ya estás full de tequila. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Aquí abajito vas a encontrar el botón. Sígueme en el blog entrebodaYboda.com y en mis redes sociales. Y recuerda, es tu boda, es tu momento, disfruta el proceso. Nos vemos en el próximo videito.